Amados, Dios los bendiga. Sé que algunos no hemos almorzado, como yo, ya que me pasé ayuno obligado por andar a las carreras. Pero aunque no hayamos almorzado, sí podemos decir un fuerte amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Le preguntaba a mi hermano Jaime que cómo le hago para que se me quiten los nervios. Dice que empiece a hablar, así es que ya empecé. ¿Me dan permiso de poner un video? ¿Sí? Amén. Chicos, ¿no le pasa a usted? Nada más a mí. ¿Sí? Pero se me hace que aquí nos aventamos el postre desde un principio, ¿va? Dios les bendiga, mis amados hermanos. A los que vienen por primera vez, es el deseo de nuestros corazones, quiero que sepan algo, que el día de hoy ustedes no se vayan solos como llegaron. Que Cristo Jesús se vaya con ustedes. ¿Les gustaría eso? ¿Sí? A los que llegaron por primera vez. Amén. No es lo mismo enfrentar la vida con nuestras fuerzas que con Dios. Así es que es mi deseo de mi corazón, y sé que es de todos mis hermanos, que Dios se vaya con ustedes el día de hoy. Como comúnmente decimos, que no salgan como entraron, ¿verdad? Pero eso es lo que queremos decir. El título de esta prédica le puse dos nombres, que al final quiere ser lo mismo, pero no hallaba por cuál decidir, así es que dije, pues los dos. ¿Le parece bien? Así es que el que le guste uno, pues se queda con uno, y el que le guste el otro, pues se queda con el otro. Y el que le guste los dos, pues se queda con los dos. Y el que no le guste, pues bueno, ¿verdad? Ahí están todas las opciones. El primer título es Guardando su palabra. Y el segundo título es Un texto fuera de contexto. ¿Saben qué es un texto fuera de contexto? Es un pretexto. Así dice un dicho. Y me gusta mucho porque un texto fuera de contexto es un versículo que interpretamos y decimos que no tiene nada que ver con la historia de ese versículo. Entonces a veces agarramos versículos o textos y los repetimos o los decimos a los demás, y a veces no tenemos una idea de cuál es el contexto, es decir, la historia de esa palabra que dio Jesús o alguno de los apóstoles o alguno de los predicadores. Entonces en esta tarde yo le quiero pedir a todos ustedes que me hagan el favor de ayudarme a aprender 3 versículos que incluso estoy casi seguro, es más, apuesto lo que traigo en mi bolsa derecha. ¿Verdad? ¿Sabe por qué lo he puesto? Porque no es mío. A que se lo saben. Son 3 versículos básicos, incluso aquí dijeron 2 antes de yo subir aquí. Fíjense nada más qué tan básicos y qué tan comunes son. Pero quiero invitarlos a que nos metamos un poquito más allá de lo que es un verso en sí, para ver qué Dios nos muestra. ¿Le parece bien? ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, hermanitos, prepárenme el video del Google Earth. Déjame te digo, quiero explicarte más o menos qué es lo que vamos a hacer de una manera gráfica. Escudriñar la palabra, como dice la escritura, es algo parecido a un video que vamos a ver ahorita. Es un video que dura 2-3 segundos, ¿verdad, hermanitos? Algo más o menos así. Escudriñar la palabra es algo más o menos así. Observa. Haz de cuenta que esa es la Biblia y vamos a buscar un versículo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dirección es? Ya llegamos, ¿verdad? Es algo más o menos así. ¿Qué quiero decir? Que desde fuera, cuando abrimos la escritura, se ve de una manera general, ¿verdad? Nos vamos a meter hasta lo más profundo, hasta llegar a 102 Century Drive. ¿Está conmigo? Amén.
Versículo básico para esta prédica. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cuando lleva 2 horas 30 minutos, hágame señas de que ya terminamos, por favor. O más bien, ya cuando se canse, hágame una seña de que ya se cansó. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Lo tenemos? Amén. Yo voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Usted léala en la versión que trae. Dice, en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Es decir, está incluido este momento, ¿verdad? Mi hermano Jaime decía algo muy cierto. A veces llegaba yo a la iglesia queriendo cargar pilas. A veces llegaba yo a la iglesia queriendo hacer un club social, queriendo quedar bien con todos los demás. A veces llegaba yo a la iglesia arrepentido y queriendo ser perdonado. A veces llegaba yo a la iglesia queriendo ser sanado de alguna enfermedad. A veces llegaba yo a la iglesia queriendo que Dios supliera una necesidad. Es decir, hay varias cosas por las cuales uno llega a la iglesia. Pero déjame le digo algo. A una iglesia se viene a una sola cosa: a escuchar la palabra de Dios. Por medio de la alabanza, por medio de testimonios, por medio de lo que usted quiera, pero a eso se viene a la iglesia. O nosotros vamos al banco a una sola cosa, bueno, a dos cosas, ¿verdad? A depositar o a retirar. ¿Qué le gusta más, depositar o retirar? Sí, ¿verdad? Porque el depósito cuesta mucho, ¿verdad? Le decía a una cajera la vez pasada que llegué a hacer un depósito y en ese mismo depósito hice una transferencia para pagar ese dinero. Y entonces cuando me hizo todo le dije, mira, ¿te fijaste, mija, qué tan rápido se va el dinero? En menos de 2 segundos ya estaba afuera. Nada más deposité y salió. ¿Verdad, hermanito? ¿Cierto o no es cierto? Cuesta mucho hacer depósitos, ¿ok? Pero es muy fácil y muy cómodo y hasta nos agrada mucho hacer retiros. ¿Está de acuerdo conmigo? Ok. Dice mi hermano José Luis que de vez en cuando quiere que le preste un plastiquito así que dice IBC. Pero lo que él no sabe es que hay que depositar, ¿verdad?, antes de sacar dinero. El detalle importante es de que en Cristo nosotros no tenemos que depositar absolutamente nada. ¿Ok? La cuenta está completa. ¿A qué me refiero? Cristo hizo todo el trabajo. ¿Ok? Hay que retirar. ¿Y sabe para qué es el retiro? ¿Sabe para qué es el retiro de lo que hacemos espiritualmente? Cuando retiramos, ¿para qué es? Para dárselo a alguien más. ¿No acabo de decir que me quedé sin dinero en 2 segundos? Para eso es el retiro de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz es para dárselo a alguien más. ¿Amén? Te quedas con lo esencial, claro. Vas a decir, ay, no lo voy a entregar todo. No. Te quedas con lo esencial. Pero los retiros espirituales son para alguien más. Bueno, la esencia de la plática es que conozcamos más a Dios. ¿Cómo conocemos más a Dios? Por medio de su palabra, por medio de la vida de Jesús. ¿Está de acuerdo? Jesús mismo dijo que Él y el Padre uno eran. Los apóstoles le preguntaban, queremos conocer al Padre. Le dice, tanto tiempo he estado con ustedes que no se han dado cuenta que lo que han visto es como si vieran al Padre. Eso dice Jesús. Entonces, conozcamos un poco más de Jesús. Ahora, ¿para qué será bueno conocer más de Jesús? ¿De qué nos sirve conocer más de Cristo, más de su palabra? ¿De qué servirá? Ok, muy bien. Ok, es para vivir. Amén. Es mi deseo de mi corazón no tan solo estar hablando aquí, sino que una sola palabra, aunque sea una sola, la permita a usted, mi hermano, salir y vivir de una manera distinta allá afuera. ¿Ok? Porque aquí todos nos saludamos y todos somos cristianos de los buenos, ¿verdad? Como decía el video, ¿verdad? Todos, no hay uno solo.
Hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. ¿Cómo está? Bendecido, prosperar en victoria. Siempre que le pregunto a Vicky, que me contesta así, le digo, hermana, no me dejó nada. Bendecida, prosperar en victoria, no me dejó nada, le digo. Se llevó todo. Pero somos muy buenos aquí dentro de la casa de Dios. ¿Amén? Ok, la cosa es allá afuera. Y vamos a tratar de nutrir nuestro espíritu para vivir de una manera distinta, como a Dios le agrada. ¿Le parece? Ok, déjeme le confieso algo. En algunas prédicas que Dios me ha dado oportunidad de estar aquí enfrente he predicado mal. Quiero confesarles a ustedes que a veces he predicado cosas que no vienen en la palabra, pero lo he hecho sin el afán de quedar bien con nadie. Lo hice por ignorancia, no sabía yo. Algunas cosas de las que les voy a platicar, yo no lo sabía. Por eso es mi interés y mi deseo, y el deseo de mi corazón, de mi espíritu, transmitirle a usted algo que le permita a usted entender de la manera como Dios me dio a mí una palabra. Y que Dios se lo hable de una manera personal y distinta. Porque a lo mejor Dios cambió algo en mí, pero lo que va a cambiar en usted va a ser diferente. Amén. El Espíritu Santo trabaja independiente. Yo le voy a platicar lo que me pasó, pero espero en Dios que el Espíritu se lo platique de una manera directa a su corazón. Amén. Dentro de las cosas que he predicado mal, he predicado dichos, he predicado versículos que no vienen en la Biblia, he predicado palabra que he escuchado y que nunca me di el tiempo ni, ¿cómo le diré? Ni el interés de buscarlo en la palabra. ¿Usted ha escuchado alguna vez un versículo que dice que no cae una hoja de un árbol sin que Dios no lo permita? ¿Ha escuchado usted eso? Bueno, yo sí. Ok, eso no es bíblico, no viene en la Biblia. Lamento mucho y me dolió mucho cuando yo me enteré de esto, de verdad. Lo que sí dice es que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Eso sí dice. ¿Sabe cuál es la diferencia? A Dios le interesan sus hijos, no las plantas. ¿Estamos de acuerdo? Es su creación, pero lo interesante de esto es de que está más preocupado por usted y por mí y por todos los que están allá afuera que no conocen a Cristo, de que lo conozcan. Ahora, el mensaje general de este versículo es que Dios tiene el control, cierto, Dios tiene el control, pero no dice así. Entonces hablemos de lo que dice aquí. ¿Le parece bien? Y le pido de favor que no me crea, que lo busque y lo investigue y me diga, y si lo encuentras, dime, Alfredo, te equivocaste. Me paro aquí enfrente y les pido perdón. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Pero búsquenlo. No nada más se vayan a quedar así, es que Alfredo dijo, no. ¿Verdad? Cuando estuve en una tribulación muy difícil, un hermano, pseudo hermano, me dijo, no te preocupes. Dijo, Dios tiene el control. Dije yo, sí, estoy de acuerdo con eso. Y dice, pero también Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Hace poco, ¿sabe una cosa? Que soy un poco desvelado. Hace algunas noches, desvelado me refiero a que me duermo tarde. Hace algunas noches me quedé viendo, haciendo un trabajo y estaba la televisión prendida y vi a un monje que estaba, ¿cómo se llama? Como conversando en la televisión abierta, canal principal, compartiendo eso, y mencionó esto y me dolió mi corazón, ¿verdad? Y han pasado tantas cosas que ese es el propósito de estar aquí enfrente de todos ustedes. Y dijo eso también, ayúdate que yo te ayudaré. No dice eso la Biblia. Lamento mucho, pero no dice eso. ¿Ok? Lo que sí dice es que creamos en Jesús, y Él se encargará de nosotros. Eso sí lo dice. ¿Amén? Bueno, entonces, perdónenme por haber dicho cosas que no debí de haber dicho. De repente escuchamos palabras de hermanos o predicadores que a veces no vienen en la Biblia. Entonces, la misma palabra dice, cuidado, llegarán falsos profetas, cuidado. Lo interesante de esto es de que salgamos con una necesidad ferviente de ir y escudriñar la Escritura. ¿Le parece bien? Ok.
4 principios básicos para poder estudiar la Escritura. Número 1, tenemos que entender que el versículo que vamos a leer es literal o es un sentido figurado. ¿A qué me refiero? Si un versículo es literal, quiere decir que lo que dice así es. Si es en sentido figurado, estamos hablando de que hay que interpretar. Por ejemplo, Dios dice que en Apocalipsis dice que Dios es la puerta. ¿Está de acuerdo? Ok, ¿será Dios una puerta? No, ¿verdad? Es un sentido figurado. Está hablando de que el que venga y toque la puerta, va, y entonces Él abrirá y todo eso, ¿no? Entonces, es un sentido figurado. Tratemos de interpretarlo así. En el Antiguo Testamento dice que Noé creó una barca. ¿Será un sentido figurado? No, creó una barca, ¿ok? De las medidas que dice ahí en la Biblia. Estrictamente literal. Lo que dice, eso es. Tratemos de interpretar. Principio número 2, un marco histórico. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús no era de la cultura mexicana? Jesús no entiende albures, tampoco dichos. ¿Está de acuerdo conmigo? Los dichos mexicanos son mexicanos. Cristo no nació en una cultura hispana. ¿Dónde nació? Ok, Él es de un pueblo y de una cultura distinta. Tenemos que entender que a veces nosotros platicamos cosas entre nosotros y a veces ponemos como si Jesús fuera de un nacimiento mexicano, ¿va? Como si nos entendiera. Pero no, Jesús vino a nacer en una cultura distinta, en Israel. Tenemos que estudiar y tenemos que meternos cuáles eran las costumbres y las ideas de ese pueblo para poder entender por qué Jesús hizo lo que hizo. Amén. En una ocasión, Jesús va y sana, no me acuerdo qué sanó, en un día de reposo. ¿Se acuerdan? ¿A quién? Ok. Y entonces los religiosos le dicen, oye, ¿por qué andas sanando en tiempo de reposo? ¿Va? Cultura judía. Y entonces Jesús los reprende dándoles una enseñanza. ¿Se acuerdan de eso? Ok. Jesús los reprende. Lo importante aquí es de que la cultura y las ideas y las costumbres judías no son mexicanas. ¿Amén? La coneja no es judío, pareciera, es como una imitación, digámoslo así. ¿Va? Hay cosas que no entran. Principio número 3, tomar en cuenta el contexto inmediato. Es decir, yo leo un versículo y hay que leer 1 o 2 versículos hacia atrás o 1 o 2 versículos hacia adelante para entender qué es lo que quiere decir. Eso es el versículo inmediato. Y el cuarto y el último, un contexto general. Es decir, la escritura en sí misma no se puede, ¿cómo es la palabra? No se puede contradecir. Si un versículo dice una cosa, tiene que aparecer reforzado o tiene que aparecer de otra manera en cualquier otra parte de la escritura. Por ejemplo, ¿cuántos sabemos que Dios es amor? ¿Amén? ¿Qué otra característica tiene Dios? Dígame una. Misericordia. ¿Alguien dijo por aquí la ira? Ok. ¿Quién más? Poderoso. ¿Qué más? Fiel. Sí, amén. Ahora pregunto, ¿todo eso viene en un solo versículo? No, viene en toda la Biblia. Entonces nunca se contradice, son características de Dios. Amén. 4 principios básicos. Y sobre estos 4 básicos vamos a leer 3 versículos comunes para ver qué Dios y el Espíritu Santo nos muestra. ¿Están conmigo? ¿O ya se me durmieron? ¿Sí? Si no, para poner otro video para que no se me duerman. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Un versículo clásico entre nuestra vida cristiana, ¿verdad?
¿Qué dice? Muy bien. Una pequeña observación, mis hermanos. Hace algunos días estábamos en el discipulado de don Pepe y don Pepe nos platicaba que había una revelación en su vida donde decía que los pensamientos de cada uno de nosotros reflejaban lo que éramos o lo que creíamos. Entonces, Dios me habló de una manera muy especial y me mostró por qué los pensamientos son los que controlan nuestra vida. ¿Y cuál es la base de eso? Una pequeña observación. ¿Cuántos en su Biblia, después de, así que la fe viene por el oír, cuántos de los que traen Biblia tienen una coma después de oír? O más bien, ¿cuántos no tienen? La fe viene por él. ¿Alguna de sus versiones no trae coma? No voy a entrar a clases gramaticales, chicos, No se trata de eso. Pero es una pequeña observación. Porque ya los chicos se me quedan viendo fue así como que ya otra vez a la escuela de lunes a viernes. Ya. La fe viene por el oír. Y luego después continúa, dice. Y el oír. Ok. La cosa interesante aquí es de que, hermanos, cuidado con lo que oímos. La Escritura dice, en otras palabras, que cuides lo que oigas, porque de lo que oyes es muy posible que creas. ¿Cuántas veces creímos antes en nuestra vida pasada cosas que la gente decía? ¿Por qué? Porque lo escuchábamos. Yo no era muy afán de esos programas de televisión donde dan horóscopos y esas cosas, pero de vez en cuando me quedaba sentado así y a ver, ya va a pasar el mío, ya viene el mío, ya viene el mío, a ver qué dice. Deja tú, a veces me la creía. Usted va a cerrar tratos muy importantes hoy y no hubo ni uno en el día. Me fue mal. Pero lo importante es de que tengamos cuidado con lo que oímos. No es religioso que en tu coche y en el sonido de tu carro traigas alabanza. No es religioso. Cuida lo que oyes. Cámbiale, está bien, nomás que cuida lo que oyes. Porque muy probablemente vayas a creer, espero no. Ahora, ¿será que si oímos, tenemos fe? Si oímos la Escritura, ¿nace la fe? ¿Sí? ¿Será cierto eso? ¿Sí? ¿Cuántas prédicas hemos escuchado en nuestra vida? ¿Cuánta palabra hemos oído en nuestra vida? ¿Así ha crecido nuestra fe? Muy interesante. Hebreos 4:2, por favor. Déjame te digo qué pasa cuando se expone la palabra y la oímos. Hay un ingrediente que va a parecer un trabalenguas, pero así está la Escritura. Hebreos 4:2. Ya vamos a acabar, no me faltan los 3 versículos, ¿no? ¿Listos? Dice la versión que traigo yo aquí, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Pero qué dice enseguida? ¿Pero qué? No les aprovechó el oír ¿qué? ¿Escucharon palabra o no? Sí. Y luego dice, no les aprovechó. Y luego, ¿qué dice? ¿Por qué? ¿Por no qué? Ok, entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado palabra como lo estamos haciendo hoy? Y puede ser que salgamos igual. ¿Por qué? Fíjese, dice, digo que pase trabalenguas, que la fe viene por el oír. ¿Estás de acuerdo? Y luego dice que si escuchamos la palabra, dice que no les hicieron provecho porque no la creyeron. ¿Se da cuenta? Pero luego tengo una buena nueva, no se mortifique. Dios está a cargo de su fe. Amén. La fe
viene por él. Es necesario que nos expongamos a la palabra, nada más. Una de las cosas que ha hecho conmigo el Señor a través de su palabra es darme paz, tranquilidad y hasta, ¿cómo se dice? De esas personas que sonríen mucho. Sí, algo así. Aún en contra de las circunstancias que vivo. No se nota, tal vez. ¿Cuántos me han visto los últimos días así medio cabizbajo, así como que se siente mal, anda triste? ¿Alguien ha visto eso en mí? ¿No? Gracias a Dios. Sean sinceros. ¿No les he pedido dinero prestado? No, eso no. Se puede camuflajear, dice mi hermano. ¿Sabe que en Semana Santa mi pastor Pepe le pedí de favor que orara por mí porque tuve la oportunidad y ¿cómo le diré? La bendición de ir a Tampico. Cuando venía de regreso de Tampico, venía apurado porque tenía que recoger a mi niño, y en la entrada de San Ignacio, creo es, después de Allende, de allá para acá, tuve un accidente. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Y no es examen, ¿eh? Tampoco lo digo para que se sienta mal, no. Lo digo para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Tuve un accidente, derrapó mi coche, perdí el control y en una avenida, ¿cuántos conocen más o menos esa avenida de la que les hablo? Es una avenida como de 8 carriles más o menos. Y eran como las 2 de la tarde, hora en todo tráfico. Era domingo, de regreso. Semana Santa, imagínate. Perdí el control, el coche dio vueltas y fui a parar, me detuvo un muro de contención de un hospital. Fíjese nada más. Por si acaso, ¿ah? Los que venían atrás de mí, ¿cuántos de los que manejamos siempre estamos viendo por el retrovisor a ver qué coche viene atrás de nosotros? ¿Verdad? Sabemos quién viene atrás, adelante, incluso a un lado a veces, ¿no? Entonces, cuando vienes en carretera más, vas observando quién viene atrás y qué velocidad trae, si te rebasa, si no te rebasa y todo eso. El coche que venía atrás de mí se pararon unos jóvenes para checar a ver cómo estaba. Yo se paró el coche y me bajé para ver qué es lo que había pasado. Eso quiere decir que no me pasó nada, gracias a Dios. Y vi que el coche estaba, las llantas del lado izquierdo, del lado del chofer, estaban metidas. Entonces no pude mover el carro. Y entonces salieron la gente del hospital, enfermeras y todo. Y está bien, sí, todo está bien, gracias a Dios. Gracias. El guardia me dijo, mete tu carro aquí porque aquí hay muchos accidentes. Cuando me estaba diciendo eso, venía otro carro, así, donde estábamos nosotros. El guardia y yo platicando. Bueno, yo fui el segundo de 15 o 16 accidentes igualitos, ahí en ese mismo lugar. Eran las 2 de la tarde cuando yo llegué ahí y salí como a las 8 de la noche, más o menos. Entonces, en ese lapso de tiempo, pasaron esos accidentes. Resulta que era una curva, estaba lloviendo, y entonces había una bloquera por un lado que había tirado desperdicios de gravilla. Entonces, imagínense, mojado el piso, en una curva, con una velocidad fuerte, y todavía aparte con piedritas. Era para que a lo mejor ni lo estuviera contando delante de ustedes. Gracias a Dios no hubo una colisión con otro carro. Gracias a Dios no había gente a la que le golpeé. Gracias a Dios todo eso. Gracias a Dios también porque le había comprado una aseguranza. Fíjese. Había ido a Tampico varias veces y los últimos 2 años no le había comprado aseguranza al coche. Esta vez sí. ¿Qué es lo que le quiero decir con todo esto? Tuve oportunidad de platicar con algunas personas de las que tuvieron accidente y que entraron allá al hospital y de compartirles un poquito. Pero lo más maravilloso para mí es de que estoy en paz. No traigo carro. Bueno, traigo un carro que no es mío. Pero he estado batallando. ¿Qué es lo que quiero decirte? Que cuando Cristo está en la vida de cualquiera de nosotros, independientemente de las circunstancias, su palabra es suficiente para poder vivir en paz, tranquilos, con gozo y alegría. Pase lo que pase. Enfermedades, angustias, tribulaciones, como dice la Escritura.
porque nosotros debemos estar seguros que lo que dice la palabra, que Él va a estar con nosotros, ahí está. ¿Sabe dónde estaba Jesús cuando yo estaba ahí en el accidente? Allí iba conmigo. Se había bajado cuadras antes porque subí la velocidad, pero después ya le bajé y se volvió a subir Cristo otra vez. ¿Cuántos saben que cuando vas a exceso de velocidad se baja el Espíritu Santo? ¿Cuántos saben eso? Estoy jugando, ¿eh? Gracias a Dios que acomodé la velocidad, entonces se volvió a subir. Entonces ahí estaba conmigo, yo sabía que estaba ahí. Pero a veces se nos olvida. Nos va bien y estamos bien agradecidos con Dios. Venimos, levantamos las manos, le damos ofrenda y hacemos toda la letanía, ¿verdad? Nos va mal y ahí estamos pidiendo oración, pidiendo prestado. ¿Estamos de acuerdo? Decía el video que el verdadero cristianismo de aquellas épocas morían juntos allí en el Coliseo romano, los mataban. Nosotros no tenemos ese problema. No estamos en esas condiciones. Yo creo que usted y yo deberíamos estar aquí arrodillados agradeciéndole a Dios todo lo que ha hecho hasta hoy por nuestra vida, independientemente de que tengamos o no. Tres versículos. ¿Están listos? Porque ya con esto terminamos. Versículo número 1. Mateo 6:33. Mateo 6:33. ¿Qué dice? Me gusta más la versión de Reina Valera, ¿eh? ¿Alguien trae otra versión? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Ya lo leyó. A ver, dígamelo. Está leyendo. ¿Qué pasa si estuviera don Pepe aquí preguntando? Como no soy don Pepe. Déjeme le digo algo. He escuchado que a veces este versículo se pronuncia de esta manera. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Así lo he escuchado yo. ¿Así dice ahí? ¿Qué dice? ¿Todas qué? ¿Cuáles cosas? La pregunta es, ¿todas estas? ¿Cuáles? No dice que todas las cosas. Dice que todas estas cosas. La pregunta es, ¿cuáles cosas? Sí. ¿Cómo podemos saber? Muy fácil, acabo de nombrar cuatro principios básicos. Vamos a ver qué dice Dios, qué dice el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra para mí. Vámonos unos versículos arribita. ¿Alguno de las Biblias de ustedes traen título? Ya ves que hay versículos o hay fracciones o hay párrafos y luego viene un título arriba. En el 6:19, ¿alguno de ustedes trae un título en su Biblia? ¿Perdón? Tesoros en el cielo. ¿Alguien más trae algo distinto? El afán y la ansiedad. Fíjate de qué está hablando, ¿ok? El contexto de este versículo habla de eso, de lo que acaban de decir. ¿Qué dice? En el 31, no vamos a ir tan arriba, en el 31, ahí cerquita de donde está. En la versión mía dice, así que no se preocupen por todo eso, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Estas cosas, eso dice mi versión, dominan el pensamiento de ¿quién? ¿De quién? De los que no creen. ¿Más o menos? ¿Vamos? Pero su Padre Celestial, ¿cuántos de nosotros tenemos un Padre Celestial? Ok, oye, la amén así como.
Ya conoce todas estas, ¿qué dice? Necesidades. Y luego enseguida viene el versículo que dice: busca primero el reino de Dios, y estas cosas, todas estas cosas, serán añadidas. Es decir, mis hermanos, 3 cosas básicas para vivir. Nada más. Algunos estamos preocupados cómo vamos a pagar la siguiente mensualidad del coche. Gracias a Dios que tenemos coche, ¿va? ¿Ok? Es decir, para que no pases hambre, mi hermano, para que no tengas sed y para que tengas con qué vestirte, Dios es primero. Nuestro comportamiento justo va por encima de las condiciones en las que estamos. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el que roba es porque dice que no tiene? ¿Ok? Yo robo porque no tengo. Lo roba porque es ladrón, sencillo. Tenga o no tenga. Cuando lo tenga lo que quiera y lo mantenga, no, esa es otra cosa. Cuando lo tenga va a querer algo mejor. Es una naturaleza. Texto: busca el reino de Dios y su justicia. Contexto: no te preocupes por qué comes. No te preocupes por tu trabajo el día de mañana. No te preocupes por cómo van a vestir tus hijos. No te preocupes por nada de eso. Tus necesidades y las mías están. Ahora vas a decir: ay, ¿y eso qué? ¿Qué me ayuda? Yo quiero billetes, ¿no? Yo quiero sacarme la loto. A ver si es cierto que Dios, ¿verdad?, abre las ventanas de los cielos. Un principio básico, y lo acabo de decir hace rato, un principio de prosperidad. Ahora que está muy común ¿cómo se llaman? Las prédicas de prosperidad. ¿Quieres ser próspero económicamente, mi hermano? ¿Sí? ¿Quieres que Dios derrame todo el dinero que tenga para ti? ¿Quieres eso? Digo, dice mi hermano que se pierde. Yo te encuentro, mi hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo sí quisiera que tuviera todo eso, pero ¿sabes cuál es el principio básico para la prosperidad? Es que si nosotros estamos dispuestos a ser buenos administradores, Dios va a derramar todo lo que tiene sobre nosotros. ¿Para qué? Para que se lo dé a alguien más. El principio de prosperidad es para alguien más, no es para ti ni para mí. Es decir, somos canales. ¿El canal se queda con agua cuando es tubo de agua? ¿Se queda con agua? No, solamente pasa el chorro. ¿Estás de acuerdo? Somos canales, somos administradores del reino. Nuestra vida no está puesta aquí, está puesta arriba. ¿Ok? ¿Cuántos de nosotros hacemos un favor esperando que nos regresen el favor? Un hermano me dijo: oye, yo no sé por qué haces todo esto por mí. Le dije: es que no lo hago por ti. O sea que no me amas. No, sí te amo, pero no estoy esperando nada de ti. ¿Me entiende? Entonces, si nosotros hacemos algo esperando que nos regresen el favor, tu recompensa ahí está. Pero si hacemos algo y no nos regresan y aparte nos maltratan y nos roban, la recompensa, ¿de dónde crees que venga? ¿Qué prefieres? ¿Que te regresen lo poquito que diste o un poquito más? ¿O la vida eterna? Principio de prosperidad: no es para mí. ¿Sabes qué va a hacer Dios cuando tú te dé los recursos y tú se los des a alguien más que necesite? ¿Sabes qué va a hacer? Te va a dar más. Te va a dar más porque no es para ti. Si te quedas con él, ¿qué pasa si mi hermano Utiquio, que sabe mucho de qué pasa si a un tubo de agua le pones un tapón? No pasa el agua, sencillo. ¿Cómo le metes más agua si ya no fluye? Principio de prosperidad. ¿Quieres ser prosperado? Está bien, Dios no está negado con eso. Tenemos que ser un ducto para alguien más que necesite. ¿Amén? ¿Estamos claros? Versículo 2, ¿avanzamos? Versículo número 2, Filipenses 4:13.
Ya no sé cuánto tiempo llego. Ya es la 1. Luego me pongo nervioso. Filipenses 4:13. Gracias, mamá. Nuevamente Reina Valera. Me gusta esa. ¿Qué dice? Sentido figurado, sentido literal. ¿Será literal? ¿Sí? ¿Todo lo podemos en Cristo? A ver, hágame un ceviche peruano. ¿Sabe hacer ceviche peruano? Riquísimo, ¿eh? Yo sé hacer ceviche tan pequeño. Y como si ya lo conozco, pues no, ¿verdad? ¿Sabe cómo se hace el ceviche peruano? Se hace con leche. Para los que conocemos de un poco de marisco, que la leche y el marisco no va mucho. Ya me dio hambre, ¿va? Se hace con leche, con papa y camote y zanahorias cocidas. Riquísimo. No fui a Perú, ¿eh? Un peruano me lo hizo aquí. Imagínense ir hasta Perú nada más para comer ceviche. Contexto del versículo. Versículo 10. ¿Alguien trae un título en ese párrafo? Dádivas de los filipenses. ¿Alguien más trae algo distinto? Generosidad. Pablo agradece a los creyentes de Filipos. Un poquito más atrás, versículo 10. Filipenses 4:10. ¿Estamos ahí? Déjame leer lo que dice aquí. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Pablo está hablando a los Filipos, está mandando una carta. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme, dice. No que hayan pasado necesidad, no que haya yo pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y después viene el versículo que mencionamos. Todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo lo que está diciendo es que los filipenses se juntaron para darle una ofrenda a Pablo por su ministerio. Pablo era ¿cómo se dice? Misionero, gracias. Que obviamente sabemos todos que los misioneros no tienen un sueldo, como muchos servidores de Dios que no tienen un sueldo. Entonces los filipenses se juntaron y querían ayudar a Pablo, y Pablo les dice: gracias, hermanos, Dios los bendiga por esta ofrenda, gracias. Pero aún si no estuviera, lo que está diciendo Pablo es de que como quiera, Dios me ha enseñado a vivir de esta manera. Amén. Y entonces termina diciendo: y todo esto lo puedo hacer en Cristo que me da fuerza. Haya o no haya, tenga poco o tenga mucho, coma o tenga el estómago vacío, como lo tengo yo ahorita, y lo siento más por los nervios. Dice: todo lo puedo en Cristo que me da fuerza. Ahora, no estoy diciendo que todo lo podemos hacer si Cristo le place. No estoy diciendo eso. Estoy hablando exclusivamente del versículo. ¿Está conmigo? Indudablemente, usted y yo creemos, y dice su palabra, que todo está bajo sus pies y Él está en control de todas las cosas. Amén. Eso sabemos de antemano. Pero este versículo, lo que está diciendo Pablo y la enseñanza de Pablo es de que, ok, hoy no tuve, hoy no hay, está bien. Hay ofrenda, qué bueno. No hay ofrenda, qué bueno, también. No ando con la cara de: y no he comido, y poniendo cara, ¿y dónde vas a ir a comer, hermano? No ando con cara así. O sea, estoy bien, estoy tranquilo. Me invitan a comer, gloria a Dios. No me invitan a comer, también gloria a Dios.
Ya habrá huevitos por ahí en la casa. Pero normalmente los domingos queremos ir a un restaurante, ¿verdad? ¿Cuánto le gusta el restaurante los domingos? Ok. ¿Qué pasa? No me malinterprete, mi hermano. Usted y yo podemos hacer todas las cosas que Dios quiera que podamos hacer. Amén. Pero aquellas que Dios no esté de acuerdo, no lo va a dejar hacer, como sacarse la loto, como mi hermano. Nunca le va a permitir que se saque la loto. ¿Por qué? Porque se pierde. Yo también me perdería. Si me perdí con poquito, me da más, me voy en la torre. A Dios le interesa más nuestra vida eterna que la vida placentera que podamos vivir aquí. Amén. Va a decir el hermano, nada más porque le ha ido mal está hablando de eso. No. Y decir, dijeron, ¿verdad? Híjole. Pues fíjese que no. Romanos 8:37, con eso cerramos. ¿Ya se quiere ir? Yo sí. ¿Usted no va porque no está aquí enfrente? Sí. Es de Dios. Señor, te regalo todo lo que resta, Señor. Vamos a terminar. Romanos 8:37. Tenemos un retiro en puerta y es importante que le digamos a todo aquel que no conoce de Dios, a un Dios verdadero. Es decir, vamos a decir la verdad, lo que dice aquí. ¿Ok? ¿Qué dice? Amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Eso es lo que yo he escuchado. Amén. Pero, dice que a pesar de todas estas cosas, dice la Nueva Traducción Viviente, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Otra vez, ¿cuáles cosas? Ok. ¿Para quién son todas esas cosas? ¿A quién le pasan todas esas cosas? A nosotros. A nosotros. Si no te han pasado, te aseguro que te van a pasar. Y no porque yo quiera, dice la palabra. Es decir, en esos momentos de angustia, tribulación, tú y yo somos más que vencedores en aquel que dio su vida. Contexto, versículo 31. Voy a leer la versión que yo traigo aquí. 8:31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios y intercede por. Ok. Y luego ya el 35 dice acerca del amor de Dios y la tribulación, ¿verdad? Entonces, en todas estas cosas somos más que vencedores. Amén. Déjenme le digo algo, yo he perdido batallas en mi vida. No siempre han sido victorias. Pero ¿sabe por qué he perdido batallas? Porque han sido batallas a mi entender. Han sido derrotas que a mí no me gustaron. No sé si me explico. Usted y yo podemos tener derrotas viviendo en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no es su voluntad ni la mía. Dice mi hermano, otra vez, perdón por el ejemplo, mi hermano, ¿verdad? Pero sí o no, ¿te gustaría ganarte la loto? Ya, mi hermano, dime ya, en serio. Sí, ¿verdad? A mí también. ¿Ok? Y tal vez me puedas forzar comprando un número cada vez que sale. Tal vez pueda hacer eso. Pero me voy a salir derrotado cuando me encuentre de que ya después de que morí nunca me saqué la loto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está bajo la voluntad de Dios.
No está bajo la voluntad de Dios. Nuestro trabajo no es buscar victorias, es buscar a quien da las victorias. No es luchar y pelear todos los días porque suceda algo, es luchar y pelear todos los días contra el egoísmo para que Dios tome el control en mi vida y haga las cosas que le plazca para sí, para su pueblo, para quien está contigo, para tu familia, para tus hijos. Predica en casa. Dicen por ahí que el mejor discipulado de todos los que tienes es el que está en casa. Más que vencedores en todas estas cosas. No sé si ya encerramos algunas de las, de las ideas que traíamos para cuando llegamos a este lugar. Esperando sanidad, esperando sanación, esperando milagros. No sé si ya se englobaron todas. Pero si aún sigue por ahí alguna necesidad, quiero terminar con esto. ¿Sabe de dónde salen las sectas? Las cosas religiosas, las religiones, los grupos. Bueno, no vamos tan lejos. ¿Sabe de dónde salen los brujos o las brujas? ¿Cuántos llegaron a ir alguna vez a un lugar de esos? ¿No hablaban de Jesús? ¿No hablaban de Dios? ¿No hacían limpias por decir que eran en el nombre de Jesús? De Dios sí, pero de Jesús no. Hablaban de Dios. ¿Saben de dónde salen todas esas sectas, todos esos lugares? De una mala interpretación de la palabra. De ahí salen. Porque dice que hay dones repartidos por el Espíritu, y entonces agarran un don y hacen su voluntad. De ahí nacen. Mis hermanos, en lo personal, hubo mucho tiempo que tuve mucha pereza de leer la palabra. Dígale a mi hermano que está a su derecha, no seas perezoso o perezosa. No que sea el oso ni la osa, no, que no sea perezoso o perezosa para leer la palabra. Está bien que le preguntemos al pastor, está bien que le preguntemos a los líderes, está bien, pero estaría mejor si te metes a la palabra. Así como vimos el Googler, sería mejor. Pregúntale al Espíritu que está contigo, es el mismo que está con el pastor, es el mismo que levantó a Jesús de los muertos. Pregúntale, ¿qué quieres decir con esto? ¿Qué me estás queriendo decir a mí? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que entregar? Mire, he aprendido algo. Cambié una palabra. Dejé de estar tratando de hacer aquello que le agrada a Dios y me he dedicado a rendirme a Él. No sé si me estoy explicando. He cambiado la idea de hacer las cosas que le agradan a Dios por rendirme totalmente a Él para que Él las haga a través de mí. Es decir, me esforcé tanto que me di cuenta que no pude, por más que me esforzaba. Entonces, si yo no puedo hacerlo, y no es por esfuerzo, y no es por obra, entonces dejemos que Cristo lo haga. Dejemos de esforzarnos por hacer, y esforcémonos más por rendirnos, es decir, muramos en una palabra. Muerta la carne, se acabó la rabia. Ah, no, ¿verdad? Ese es muerto el perro, ¿verdad? Es decir, matas la carne, se acabó el egoísmo. ¿Quién crees que va a vivir? El Espíritu, Cristo. ¿Sabe que tuvimos un retiro de servidores y don Pepe, en el tema de don Pepe, dio unas preguntas? ¿Alguien se acuerda? Yo me acuerdo de una que decía que si hacemos examen de conciencia por las noches, algo así preguntaba don Pepe
en ese retiro nos daban unas preguntas. Y en esas preguntas nosotros teníamos que contestar y pasábamos aquí a compartir. Pero me llamó mucho la atención porque decía ahí que si nosotros hacíamos un análisis o algo así, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Ayúdeme. Un análisis de cómo estábamos viviendo, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de alguna otra? Eran como 4. Cuentas, sí, cierto, mi hermano, gracias. Que le rindamos cuentas a alguien más. ¿Alguien más se acuerda? Ya nos falta una por ahí. ¿Cómo le demuestras que lo amas? ¿Qué haces para eso, verdad? Y sabe que yo le pregunté al Señor, ¿cómo hago mi examen de conciencia? Me puse sentado en la cama y dije, pues bueno, aquí estoy. Vamos a hacer examen de conciencia. ¿Y qué hice mal? Y se me corrían algunas cosas, pero de repente venía un pensamiento atrás de esas cosas malas y decía, no es tan malo. No le creas. Mira, don Pepe a veces dice unas cosas, pero a veces pues no las dice bien. ¿Está de acuerdo conmigo? Buscando pretextos. Y luego otra vez trataba de concentrarme y Señor, bueno, pues ¿qué hice mal? Pues esto no está tan mal. Y así. Y el Espíritu Santo me dijo algo. El examen de conciencia y nuestro análisis de nuestra vida diaria, de lo que hacemos o no hacemos, de lo que pensamos o no pensamos, de lo que sentimos, se hace en comparación con su palabra. No con lo que yo creo que está bien, ni con lo que mi hermano pueda pensar que está bien. ¿Sabe, mi hermano? Dice la Escritura que tú y yo estamos llenos de mentiras. Dios es perfecto. Amén. No nos autoexcusemos creyendo como si nosotros pudiéramos hacer nuestro examen de conciencia y tuviéramos la verdad y tuviéramos la mentira. Tenemos que confrontarnos con algo. ¿Está de acuerdo? Bueno, el Espíritu Santo así me lo mostró. ¿Crees que no es tan bueno? Búscalo en mi palabra. ¿Y sabe qué pasó? Reprobado. Salí reprobado del examen. Empecé con 2 o 3 y terminé como con 20 en un día. ¿Por qué? Porque me puse frente a un espejo. ¿Qué es este? Yo puedo pensar que muchos de mis caminos sean correctos, pero su palabra dice que no. Que todos esos caminos terminan en muerte, dice un proverbio. Mas Él endereza nuestros pasos. Puedo seguir hablando y puedo seguir diciéndole muchas cosas, pero mi mayor intención es que ya me quiero bajar, pero quiero que el Espíritu Santo se quede aquí arriba. Si no tenemos una buena interpretación de la palabra, si no hacemos a un lado esa pereza, si no conocemos a Dios real, como dice aquí, al Cristo crucificado y